En este video les mostraré sobre el asesino de niños que usó un disfraz de payaso para atraer a sus víctimas llamado John Wayne Gacy, conocido también como Pogo, el payaso o el payaso asesino. Fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, un maquinista, y de Marion Elaine. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Honey, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia, y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años se golpeó en la frente con un columpio, y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos, y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn-Bush poco después de su graduación. En 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Mears, y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su período de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Pett, John Wayne contrajo nupcias en 1964, y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en 1968. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaria estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. En 1971, compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park Township. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria y ella, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer, e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía. Para John Gacy. Los mejores deseos.
Durante la búsqueda en la casa de Gaki, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gaki en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental 6. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después, recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gaki intentó afirmar que los 40 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gaki ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. 7. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. Cita requerida. Algunos señalan la pobre relación con su padre alcohólico, un trauma en la cabeza y unos subsecuentes desmayos en su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Ellen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante.